Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, el señor José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a los amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros hoy. Y antes de pasar a los temas y a todos estos cambios que puede ser que tenga el sistema, queremos saber cómo va el tema de este problema que todos los dominicanos nos llaman diario. Hay gente que se queja, hay posiciones que entendemos de parte de las ARS, que es el tema de las coberturas. Se ha discutido mucho que ya fue aprobado, que si no, que hay una resolución o no, de que una ARS deba de dar cobertura de diagnósticos o medicamentos a los pacientes, no importa si tienen esa cobertura, no importa si el médico que dio la referencia o si otorgó la receta esté afiliado o no. ¿Se resolvió esto o esto sigue siendo un tema de discusión entre las ARS y sobre todo el tema de las farmacias? El Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió la resolución 454-03 que ordena que cualquier médico, aunque no esté en la red, puede prescribir estudios diagnósticos y análisis de laboratorio a cualquier paciente que esté, lógicamente, como afiliado a una ARS. No medicamentos. No medicamentos. Y luego, ese paciente, ese afiliado debe ir a una red de laboratorios o de estudio diagnóstico que esté en la red de las ARS. Esa es la resolución que emitió el Consejo Nacional de Seguridad Social y como ustedes entenderán, nosotros estamos dando cumplimiento a ello. Naturalmente. ¿Por qué los medicamentos no se incluyen? Bueno, déjeme explicarle. En ninguna parte del mundo la seguridad social puede funcionar abierta porque no había ningún tipo de control y los recursos no alcanzarían para hacer frente a las necesidades de los afiliados que son ilimitadas. Tiene que haber controles porque el dinero es poco, el dinero hay que controlarlo y administrarlo adecuadamente. Y la propia ley manda a que las administradoras de riesgo de salud tengan que hacer un uso costo eficiente de los recursos que reciben para atender las necesidades de los afiliados. Entonces, esa decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social tienen que dársele visos de legalidad, porque eso implica un costeo adicional, porque sin lugar a dudas se incrementan los costos y es muy importante que haya ese control para beneficio del afiliado, porque la seguridad social es una conquista social muy significativa y todos los dominicanos tenemos y debemos preservarla. Entonces podemos afirmar aquí en el día de hoy que las ARS, no importa la ARS que usted pertenezca, tienen que cubrir cualquier estudio diagnóstico o examen de laboratorio que usted le hayan indicado, no importa si ese médico está o no en el sistema, inscrito en esa ARS, y no así con los medicamentos. Dar esa información como clara. Sí, esa es la resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social. Y yo reitero, nosotros reiteramos, porque yo nunca hablo a título personal, sino institucional, que eso debe ser, darle visos de legalidad, porque hay varios artículos de la ley que establecen la red. Y si eso está fuera de la red, entonces eso hay que darle visos de legalidad para que actuemos dentro de la legalidad, acorde con lo que establece la ley 8701, decreto del Poder Ejecutivo y varias resoluciones del Consejo y de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Para terminar con esto de las autorizaciones y de las coberturas con las personas que están afiliadas o los médicos que están afiliados o no, hay otro tema importante que es cuando usted decide ingresarse para un procedimiento en un hospital o en una clínica que sí su ARS la tiene como prestador de servicios de salud, pero el médico que usted elige no está en esa red de esa ARS. Si ese procedimiento todo
te lo cubre la clínica, la cirugía, la sala de cirugía, la anestesia, te lo cubre el seguro, pero no el médico, porque tú elegiste un médico que no está cubierto. Usted tiene un ginecólogo que le gusta a su esposa, que el que se siente bien, que todo eso, que no está en su ARS, pero usted decidió hacerse el parto en una clínica que sí la cubre su ARS. ¿Este caso se resolvió ya? No. Lo único que se ha resuelto con la resolución 454-03 es los análisis de laboratorio y lo que tiene que ver con el estudio de imágenes. Lo otro tiene que cumplir necesariamente con lo que establece la ley. Hay 9 artículos de la ley 8701 que establece que una ARS para poder operar tiene que tener una red. Y hay decretos y hay resoluciones del Consejo y de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales que tienen que ser cumplidas. Porque una red abierta en ninguna parte del mundo existe en esas condiciones que se está hablando, ni en Estados Unidos, ni existe en Londres, ni existe en América Latina, en ningún país, porque eso es insostenible. Don José, 2 preguntas. Primero, ¿SENASA pertenece a la asociación? No, la asociación nuestra es una asociación de entidades privadas, y SENASA, que es una gran administradora de riesgo de salud, es pública, que administra, al igual que nosotros, el régimen contributivo de Seguro Familiar de Salud y también el régimen subsidiado, que tiene 3.560.000 afiliados. Ok, la otra pregunta es, partiendo de la conveniencia, algunos pacientes van a hospitales públicos, algunos pacientes que tienen algún tipo de ARS. La asociación verifica las condiciones en las cuales los hospitales prestan el servicio. No me refiero a la parte médica, me refiero a la parte... Las instalaciones. Sí, instalaciones, un abaniquito, un aire acondicionado. Es decir, la asociación se permite hacer esa supervisión de que los pacientes reciban el servicio óptimo. Eso tiene 2 vertientes. La primera, ¿por qué razón una persona que tiene un régimen contributivo está afiliado al régimen contributivo, es decir, que aporta de su salario un 3% hasta 10 salarios mínimos y su empleador un 7%, va a un hospital público? La primera razón es que usted sabe que los trabajadores dominicanos, el 78.6% de los trabajadores formales ganan menos de 25.000 pesos y un 60% gana menos de 15.000 pesos. Es decir, estamos hablando de trabajadores pobres. No tienes recursos para ir donde un especialista a pagar 1.000, 2.000 o 3.000 pesos que le cobra de diferencia, de copago. Entonces en el hospital no hay copago. Eso es lo primero que hay que atender y es lo que todos siempre hemos llamado la necesidad de que se implemente la atención primaria para eliminar ese flagelo. La segunda razón o la segunda respuesta a su inquietud es que nosotros, como administradores de riesgos de salud, hacemos una inspección a los hospitales que forman parte de nuestra red, porque no todos forman parte precisamente porque no reúnen esas condiciones. Algunos hospitales, como por ejemplo el profesor Juan Bosch, el Ney Arias Lora, el que está en Herrera, el Marcelino Vélez Santana, que reúnen una serie de requisitos y forman parte, el Robert Rick Cabral, y forman parte de la red de prestadores de servicios de las ARS. Y ahí no se paga copago, no hay copago. No hay copago, normalmente no hay copago. Y esos hospitales que usted mencionó están en condiciones óptimas, desde el punto de vista de la... Óptima me refiero teniendo lo básico. Sí, es decir, partiendo del país en que vivimos, lo básico, un abaniquito... a veces hay aire también. Algunas veces hay aire pero también. Pues yo poniendo lo básico. Sí, lo básico está, sin lugar a dudas. Y las atenciones también están, o sea, son hospitales que reúnen los requisitos necesarios para que un paciente pueda recibir un servicio de salud a tiempo, con eficiencia, con eficacia y sobre todo con un trato humano. ¿Y qué hacer si a un paciente le dicen, mire, traiga su abaniquito que aquí no hay? Bueno, que lo lleve. No, ¿qué debe hacer ese paciente? Un paciente que tiene su seguro en su bolsillo, que pagó su dinero porque está trabajando y tiene su seguro. Mire mi seguro aquí. Bueno, ir a un sitio, porque ese otro, ver los... No, pero no es opción, usted no está en condición de opción. Cuando usted le llega una cosa, usted no está en condición de opción. Me trajeron aquí, estoy malo. Y el hospital dice, bueno, si usted se lo lleva, eso es responsabilidad suya. Porque así que dice, ¿verdad? Sí, eso no, usted se lo lleva, es responsabilidad suya. Mire, y dice, mire, lo vamos a poner en la habitación 202 en observación, pero tráigase un abaniquito, que ahí no hay nada. Yo creo, es muy duro, pero lamentablemente él eligió ese sitio. La sábana. Él eligió ese tráigase sitio. una sabanita, que la que está ahí está media feita. Eso no debe ser, eso no debe ser. Yo creo que toda la sociedad, que somos los que pagamos esos hospitales, con los impuestos que pagamos, debemos exigir
al Estado Dominicano que esos hospitales sean un sitio adecuado y que ese tipo de necesidades físicas estén cubiertas, independientemente de que la persona que vaya sea contributivo, sea subsidiado o no tenga ningún tipo de aseguramiento. Pero eso yo no se lo notaría al Estado Dominicano, ¿no? ¿A quién? Al que está administrando eso. Bueno, también es posible. No, eso yo no se lo noto, esa yo no se lo noto al Estado. Manejo adecuado de los recursos. Pero es parte del problema. Porque, por ejemplo, usted como miembro de una asociación, es decir, no estamos hablando de un paciente que no tiene nada, que hay que darle todo. Estamos hablando de un paciente que fue con su seguro. Y ese seguro que él tiene está generando una factura, ¿verdad? Claro. Que le está llegando a la ARS. Y esa ARS está generando un cheque para ese señor que está administrando eso. Entonces, de eso que usted cobró ahí, compre un abaniquito. Eso es correcto. Yo creo que eso... Entonces, eso yo no se lo anoto al Estado Dominicano, yo se lo anoto al que está administrando esa cosa que se llama hospital. Hay que anotarle eso. Yo le anoto a los dos, al Estado, Sí. porque no tiene esos servicios, y también a la persona que está administrando, que debiera hacer un uso más adecuado de los recursos que recibe. Mire una cosa, licenciado Vargas, el sistema de seguridad social ha sido difamado grandemente, casi desde sus inicios, en el 2001 para salud y en el 2003 para pensiones. Ya sabemos todo lo que se dice de las AFP, y hay un artículo hoy de Andy con el tema de las comisiones de las AFP, pero eso no es el caso que nos ocupa. Las ARS, también oímos constantemente en los medios de comunicación que son unos ladrones, que están acabando con el público, que la seguridad no sirve, que aquello y lo otro. Sin embargo, ustedes tienen una encuesta Gallup que ha dicho que el 89% de los afiliados ven satisfactoriamente los servicios prestados por la ARS. Explíqueme cómo usted valora una cosa y la otra. Y realmente, aunque usted es el vicepresidente ejecutivo de ADARS, objetivamente plantea su posición. Lo primero, Andrés, es que al árbol que da frutos es que se le tira piedra. Siempre. Eso lamentablemente es así. Lo segundo, nosotros ofrecemos unos servicios de salud, el grupo de ARS que están asociadas en ADARS, acorde con lo que establecen las normativas legales vigentes. Y cada año, la encuestadora Gallup, que dirige nuestro mutuo amigo Rafael Acevedo, hace una encuesta, hace un estudio con los afiliados en Santo Domingo, en Santiago, en La Romana, en Higüey, y va a los prestadores de servicios de salud, a las clínicas, a los laboratorios, estudios diagnósticos, y le pregunta a la gente cómo se siente con su ARS y si están dispuestas ese paciente, ese afiliado, a recomendar a un amigo su ARS. Nadie recomienda a un amigo algo que no sea bueno porque el amigo le va a pedir cuentas más adelante. Claro. Y tal como señalabas, cerca del 90%, de manera consuetudinaria, durante los últimos 5 años, ha dicho que está conforme con los servicios que recibe de su ARS. Lógicamente, hay un 10% que no está conforme, que tiene derecho y que hay que atenderlo, pero ese es un porcentaje altísimo en cualquier país del mundo de satisfacción. Entonces, eso significa que la gente está valorando los servicios que recibe. Y para que tengas una idea, o todos tengan una idea, de cada peso que nosotros recibimos el año 2017, como per cápita, pagamos al prestador de servicios de salud 94 centavos. De cada peso 24. O sea, la siniestralidad del plan de servicio de salud en el régimen contributivo Es alta. es un 94%. Wow. Tú le sumas a eso un 1% que se le paga al promotor de salud, van 95%. Y los gastos administrativos que tú quieres contabilizar muy bien que en cualquier empresa está entre un 15 y un 20% de los ingresos, en una ARS solo se permite un 10%, a pesar de que es una institución especializada que utiliza médicos, tecnología de punta, y otros profesionales que son caros. Y eso solamente se permite un 10%. Cuando tú sumas 95 más 10, te darás cuenta que no es cierto eso que dicen que nos ganamos la loma de Belén. Eso es deficitario, un 5%, que naturalmente se compensa con el producto de las inversiones, o sea, un producto financiero, de invertir las reservas técnicas y las reservas para siniestros pendientes y parte de los patrimonios que tienen nuestras empresas, que son 7.000 millones de pesos. Parte de esos patrimonios se invierten en el mercado local, en instrumentos que establece la propia CISARRIL, y eso se obtiene un beneficio financiero. Y terminamos en el PDSS, que es la seguridad social, en un porcentaje de 1.60% de los ingresos. Es decir, no es verdad
que es el negocio que deja la loma de Belén, como se dice muchas veces. Esos son los números y son públicos, porque nosotros tenemos la fortaleza de que todos los años vamos a los medios de comunicación y decimos todo lo que hacemos, de manera transparente. Cuánto cobramos, cuánto pagamos, cuánto gastamos, cuánto nos ganamos. Ya quisiéramos nosotros que todos los actores de la sociedad dominicana hagan lo mismo, que utilicen la transparencia para decir cuáles son sus resultados, cuáles son sus operaciones. Las centrales sindicales, las 3 centrales sindicales que son los que forman parte del sistema, por lo menos que representan a todos los trabajadores, han dicho en reiteradas ocasiones, y lo he escuchado en la voz de Pepe Abreu, de que las ARS hay que eliminarlas. Eliminarlas. Y yo le pregunto a usted si ese planteamiento de Pepe Abreu tiene una lógica y tiene una solución. O sea, porque eliminar esto, pero yo, cambiando esto, propongo esto. ¿Qué es lo que ellos dicen o plantean? Mire, yo realmente no entiendo ese lenguaje. Primero quiero corregir que el régimen contributivo, tú mencionaste que inició en el 2001 y fue en el 2007. Ahí fue que inició el régimen contributivo. Correcto. Lo de Pepe Abreu no lo entiendo porque nosotros somos parte del sistema dominicano de seguridad social. Y nosotros, él también. Nosotros no fuimos que hicimos la ley. Exacto. Y nosotros jugamos un rol importante. Solo hay que pensar, para uno saber si el carro en que anda Andrés Terrero es bueno, hay que compararlo con otro. Por ejemplo, si Andrés anda en un Mercedes-Benz y lo compara con un Volkswagen, la diferencia debe ser grande. Es significativa. Sí. Entonces, eso sucede con el sistema que tenemos hoy, cuando lo comparamos con el que teníamos antes del año de aprobarse la ley 8701, que era el Instituto Dominicano de Seguro Social. Exactamente. Entonces, porque no solamente se trata de la parte de salud, que por el solo hecho de usted estar en una nómina y ser reportado a la Tesorería de la Seguridad Social, tiene derecho a la salud, no solamente usted y sus familiares, su esposa, sus hijos, hasta sus padres. Sin ninguna persistencia, no importa la condición de salud que tenga, hay que atenderle sus necesidades de salud. Pero también está atenciones en salud por accidentes de tránsito. Sí. También está riesgos laborales, también está un seguro de discapacidad, de vejez y de sobrevivencia. O sea, es todo un sistema que beneficia al afiliado y por eso es que se valora como que la seguridad social, después de la Constitución de la República, es la ley más importante desde el punto de vista social de la República Dominicana. Entonces, hubo una resolución que aprobó la CISARRIL de incluir los tíos, los abuelos, algo así, ¿verdad? Sí. Que posteriormente fue objetada. Fue apelada por nosotros. Por la asociación de ARS. ¿Cuál era la argumentación? ¿Cuál es la motivación que tiene la objeción? Es sencillo. ¿Y quién iba a cubrir eso? ¿Quién cubría eso? No, esos costos. Los sobrinos, los abuelos se pueden incluir y los tíos. ¿Qué decimos nosotros? Si lo incluyen todos, sanos y enfermos, no hay ningún problema. Pero yo le pregunto a ustedes, que son personas importantes en los medios de comunicación, una persona que gane 10,000 pesos, que tiene 5 hijos y una esposa, ¿tendrá dinero para pagarle al abuelo el per cápita a 5 sobrinos, que son 1.013,62 por 5, son 5.060 pesos? Y gana 10,000. Entonces, ¿qué? Eso es una antiselección. ¿A cuál sobrino se va a asegurar? Al que esté enfermo, y hasta se negocia con eso. Yo te pongo al sobrino, te pago la cápita, y el sobrino tiene una enfermedad terminal, y tú me... Pero los padres y los abuelos se permitieron. Sí, los padres siempre se han permitido. Sí, los padres siempre. Los abuelos. Y también los abuelos se permiten, hasta las suegras. Pero naturalmente deben ser todos sanos y enfermos, exacto, porque si no, estamos hablando de un aseguramiento. No. Si hay una antiselección, y Andrés sabe mucho de eso, no es posible que el sistema opere. Entonces nosotros decimos, por eso fue que nos opusimos, porque sabemos que el trabajador dominicano es muy limitado en sus ingresos y no tiene capacidad para asegurarlo todo, solamente va a asegurar los que están enfermos. ¿Qué hacer en el siguiente caso? Por ejemplo, usted tiene una cobertura de salud de 100%. Usted tiene una ARS que es la máxima, Platinum, no sé qué. Usted va a un centro de salud con su seguro. Ese seguro dice que es el último del potecito de sangre, ¿verdad? Y dice, no, hay que pagar una diferencia de 1.000 pesos.
Dice, no, pero mi seguro que yo tengo dice que yo 100%. No, que hay una disposición o hay que no hemos arreglado la tarifa de precio con la ARS. ¿Qué hacer en un caso así? Lo primero es demandar que se cumpla la ley, en el sentido de que se implemente la atención primaria, establecida de manera taxativa en el artículo 152 de la ley. Llevamos 11 años y no se ha hecho. Y el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, el doctor Pedro Luis Castellano, tiene una instrucción específica del Consejo Nacional de Seguridad Social del mes de octubre del año pasado, que manda que él presente una propuesta. Afortunadamente, aunque no se ha presentado todavía, casi un año después, pero él tiene ya toda una propuesta armada, que nosotros entendemos que es bastante buena y que está bastante terminada. Una vez se presente esa propuesta, el Consejo va a conocerla. Creo que hay que hacer algunos ajustes, pero en sentido general es una buena propuesta. Hay que costear algunas cosas adecuadamente. Ahí se empieza a resolver los problemas. ¿Por qué? Porque todo tendría que ir, todos los afiliados a ese centro de atención primaria, y el copago es 0. Y cuando ese médico, que es un médico, pues hoy en día, ¿cómo funciona? Usted le duele el estómago y usted va donde un gastroenterólogo. Es lo normal. Pero usted no es médico. Y el gastroenterólogo lo recibe y le hace quizás una endoscopía o una colonoscopia y le cobra una consulta adicional porque ese copago, él es un especialista. Sí. Y resulta que le hace todo y unos estudios diagnósticos y quizás unos análisis de sangre y dice, mire señor, usted no tiene nada del estómago. El problema suyo es neurológico, un dolor referido. ¿Cuándo se prevé el inicio obligatorio del centro, de los centros de atención primaria? No, eso está precisamente cuando se presente esa propuesta del superintendente y el consejo lo apruebe, que eso está prácticamente Entonces, cuando eso lo aprueben, uno no puede coger con su tarjeta para el médico. Uno tiene que entrar al sistema por un centro de atención primaria. Debe ser así, como pasa, por ejemplo, hasta en Estados Unidos. Sí, sí. Pero sí. Pero no en caso de una emergencia. No, la emergencia siempre está cubierta, no hay problema. Esa es la excepción. Ahora, si usted quiere ir a un especialista porque usted así lo decida, usted paga su copago. Ahora, si usted quiere adaptarse a las reglas del juego y que no haya copago, entonces si quiere el centro de atención primaria. Entonces, vuelvo. Usted hoy en día hace una especie de tours donde varios especialistas y finalmente le resuelven el problema, pero usted fue a 5 especialistas. Sí. ¿Y cuánto le cuesta eso? No todo el mundo puede. Entonces, es fundamental la atención primaria, porque cuando usted va ahí es un médico de familia que lo va a evaluar y que va a ver, oiga, es una vergüenza que nosotros no tengamos un récord médico único, porque usted como ser humano es uno solo, y cuando un médico sabe cuál es su historia clínica, cuál ha sido su historia y de su familia, es mucho más fácil ser asertivo para cuando tiene que referirlo a un especialista, decirle cuál es el que usted necesita. Claro. Pero además de eso, eso implica que haya un cambio en el modelo. ¿Qué tenemos nosotros ahora? Un modelo curativo. Usted se enferma y se cura. Eso es muy costoso. Y desde el punto de vista humano, se sufre cuando usted está enfermo. Y desde el punto de vista productivo, afecta a su familia, afecta a su empresa, afecta a la nación. Cuando usted está haciendo todo lo contrario, entonces pasamos de un sistema curativo a un sistema preventivo, donde se promueva la salud y se prevenga la enfermedad. Y usted te trate de llevar en un estado sano, y el que esté enfermo, que no se agrave. Que el diabético no llegue a tener el pie diabético, hay que amputarle una extremidad. O que el hipertenso no llegue a hacer el infarto. De eso se trata. Entonces, eso es fundamental para mejorar el sistema y que no haya ese problema de que se le cobre. Los niveles de los servicios son básicos, complementarios. Vamos por partes. Hay 2 o 3 categorías. La seguridad social es el plan de servicio de salud, el plan básico. Esa es la seguridad social y es el que se nos acusa. Lo otro son planes que son voluntarios, que son o medicina prepagada, que usted lo compra y usted coordina las condiciones, porque ahí hay real y efectivamente una administración de riesgo. O sea, usted quiere un seguro, como usted dice, un Platinum, que es el non plus ultra, bueno, pero eso está sometido a una evaluación suya, cuáles son sus padecimientos, cuál es su edad, cuál es su peso, una serie de parámetros. La persistencia. Persistencia en función de eso se le cobra. El básico debe ser recibido, por ejemplo, una persona que tenga un ARS, un sistema de básico. ¿Puede ser recibido, tiene que ser recibido en cualquier centro de salud de República Dominicana? No. ¿O hay restricciones? No. La única condición es que sea miembro de la red de prestadores de servicios de salud de esa ARS. De esa ARS. Tú sabes, Dari, que yo te escucho hablando y que quiero decir,
Yo siempre sé las cosas que puedo criticarle al sistema. Yo le puedo decir que un día me gustaría sentarme con usted a hablar de los beneficios de las ARS. Porque yo tengo mi teoría sobre eso y cómo a través de ese 10% tú creas costos para... de eso un programa entero podemos hacer de los beneficios de las ARS. De utilizar el sistema para eso. Ahora, sí digo que el afiliado, el dominicano, tiene poca información de lo que es un sistema de seguridad social. ¿Por qué las ARS, inclusive aquí se nos dice todos los días que las ARS utilizan el no dar mucha información, porque en la medida que tú tienes menos información, tú utilizas menos servicios. En la medida que tú utilizas menos información, tú tienes menos información, tú utilizas menos servicios. ¿Por qué las ARS no se encargan de enseñarle a la gente lo que son prestadores de servicios incluidos en la ARS? Es decirle a la gente, cuando usted decide, usted se puede cambiar de ARS una vez al año, si a usted no le gusta. Explicarle lo que es un plan básico, que es lo que a usted le toca si usted es empleado, lo que es un plan adicional, lo que es el plan contributivo, que es el del Estado, el SENASA. Y decirle a la gente que usted tiene en cada ARS médicos, en un libro completo que te dice dónde tú puedes ir, dónde tú no puedes ir. Ese libro debieran imprimirlo y darlo todos los meses a la gente para que la gente entienda. Sí. Es verdad que nosotros estamos de acuerdo con eso que usted dice, porque nada es tan bueno que no se pueda mejorar. Sí. Yo creo que ahí tenemos que nosotros ser un poquito más eficientes. Lo hacemos, pero creo que podemos hacerlo mejor. El Estado, a través del Consejo Nacional de Seguridad Social, tiene una dependencia que es la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, DIDA, cuya misión fundamental es precisamente orientar a los afiliados. Pero yo pienso que es una responsabilidad de todos los actores del sistema para que la gente esté debidamente informada. Yo le puedo hablar de las 7 ARS que conforman a DARS, que nos ocupamos de eso, pero hay 22 ARS. Yo no puedo hablar de las demás porque no están dentro de nuestra organización. Sí. Pero sí creo que ese es un punto que hay que mejorar para beneficio de los afiliados. Y en lo que usted mencionaba del 10% de los gastos y de los beneficios, nos podemos juntar cuando usted quiera y lo vemos en detalle. Y yo le traigo los estados financieros de los últimos 5 años para que lo analicemos aquí y nos invitamos a Andrés, que es financiero. Hay que dar la información. Por ejemplo, tú tomas paciente regular y te dicen a ti, Dari, tú tienes un libro que tiene 100 páginas, que dice de tu ARS, de cualquiera de las 40, que te dice ahí, hermano, si usted va a esa clínica, no se apegue con ese carnet, que ese carnet no funciona, o ese médico, o ese laboratorio. Sí, claro. Y si vas a esta es al 80 ese procedimiento, y si vas a este es al 70, y si vas a este, tienes una columna. Ahora, con los planes que tú tienes, que es el básico, lo otro, ni siquiera hay que hablarlo aquí porque ese es un plan que tú eliges. Sí, claro. Es como el seguro full. Eso del básico, eso es de una cosa de hecho y otra de derecho. Hay centros aquí que no reciben pacientes con el, por ejemplo, con el básico. El Centro Médico de Medicina Avanzada, CEDIMAT, no recibe con el básico. Recibe, va un paciente, vamos a decir, un afiliado con un ARS de las que están a darse. ¿Lo recibe? Sí, yo entiendo que sí. Sí, claro. Y Plaza de Salud también lo recibe. Debe recibir. Pero lo reciben, Dari. O sea, si no te lo reciben, entonces reclama. Este servicio es Platinum. ¿Está bien? Perdón. Este servicio es Platinum. Pero eso no tiene que ver con ellos. Y yo pago diferencia en CEDIMAT. Ah, pero diferencia se paga en todo. No, es que no debo pagar diferencia. Dice que es 100%. Sí. Consulta, procedimiento, entonces reclama, 100% todo. Reclama el seguro la diferencia. Sí. Tú lo reclamas y te lo reembolsas. Claro. Pero ¿qué es eso? Es que eso, que yo no tengo que ir para seguro a buscar nada. Pero está bien. Yo creo en principio que debe ser como usted lo plantea. Cuando usted compró esa cobertura adicional, que es un plan Platinum, sí, usted aceptó unas condiciones. Y la ARS o la aseguradora le puso unas condiciones. Y usted firmó un contrato, usted aceptaba eso. Claro. Si tal como usted menciona, es cero deducible en la República Dominicana y alguien le cobra, y usted en el momento tiene que hacerlo para salir del problema, usted lo paga y va y pide su reembolso. Ajá, pero está bien, pero está bien. Y si yo me sacrifiqué, yo hice un sacrificio para pagar lo que cuesta eso. Eso no cuesta lo que cuesta, eso cuesta un dinero. Yo hice mi sacrificio de salud, ¿verdad?
Entonces yo no tengo para pagar diferencia cuando yo voy. Yo no tengo. Llame a su ARS y dígame, yo estoy aquí en tal sitio y me están cobrando deducible. Yo tengo un contrato que dice que no, que no tengo que pagar nada. Y ya resuelve el problema. Tienes que resolverlo. Mientras tanto tú estás cogido. Uno de los mejores. Señores, pero señores, está bien. Tienes que leer tu papel. Señores, lo que tenemos que estar bien. Señores, el que está buscando salud. El que está buscando salud, no está buscando salud. Aquí no me vengan a mí que no es que yo voy por una discoteca. Pues guárdame una mesa. No. El que está buscando salud es una persona que está pasando por un procedimiento de emergencia. No di que para tú estar llamando a la gente de que mira, no me quieren aceptar. Pero señores, Dari, pero todo no es lo óptimo. Ajá. ¿Qué le está diciendo él? Lo óptimo el cobro. Perdón. No, espérate, no me venga con eso. Cógelo suave. No, si no tiene, oye, si te van a cobrar una diferencia, te dice él. Usted, si la puede pagar, la paga y la reclama. Si no puede pagar, llame a su ARS. Simplemente. Miren, yo tengo aquí una hora y no me dejan salir porque debo 10,000 pesos. ¿Está bien? No me dejan salir. Mire, no me dejan salir, que no te atienden. Está en la atención primaria la solución al problema básico de salud Sin y lugar de a los dudas. copagos. Sin lugar a dudas, yo creo ¿En serio? 100% en eso. Sí. Primero porque va a ayudar muchísimo. El copago en atención primaria, en el primer nivel de atención es cero. Y ahí el gasto de bolsillo, el copago se va a cero. Y lo segundo, lo que hablábamos del cambio de modelo. Yo creo que eso es fundamental y eso está concebido por el legislador en la ley, en su artículo 152. Eso es fundamental y yo creo que eso va a ayudar muchísimo a mejorar el sistema para que el afiliado reciba mejores servicios cada día. Mire, dos cosas de mi parte. Primero, la CISARIL le ha pedido a ustedes, como ADARS, que le lleven las evidencias de los fraudes que hay en el sistema, que lo ha denunciado usted y también las AFP lo han denunciado, en que hay una mafia de gente que se está metiendo al sistema con salarios por el piso y están, lógicamente, afectando la cápita y afectando todo el sistema porque eso le crea pérdidas importantes para ustedes. Una, y para que la responda las dos. Y dos, ¿hasta qué nivel la ADAR está preocupada por el tema de la casuística de accidentes cerebrovasculares, que usted lo mencionó, y también el infarto cardíaco, provocado porque la gente no hace ejercicio, come mal, exceso de trabajo, no toma vacaciones, presión de estrés de todo nivel, en el sentido general, con la causante de pérdidas humanas jóvenes inclusive, o sea, gente que no ha cumplido un ciclo en su vida y muere a destiempo. ¿Hasta qué punto se le preocupa a usted? La primera pregunta, Andrés, tiene mucho que ver con la Tesorería de la Seguridad Social, que es el órgano del Estado Dominicano, perteneciente al Consejo Nacional de Seguridad Social, responsable por recaudar los dineros y también con el pago que se hace a las ARS. O sea, es un proceso de recaudo y dispersión. La Tesorería alega que no tiene en sus manos la personería jurídica y los recursos humanos necesarios. Ni recursos financieros ni humanos. Sí, para poder hacer una labor más efectiva, para evitar o eliminar primero la ilusión, que es lo que más daño le hace, que un trabajador que gana 10,000 pesos es reportado por 500 pesos. Ustedes saben que el sistema es solidario, que el que más gana es solidario con el que menos gana. Y resulta que el que más gana son los menos. Vamos a poner el ejemplo de ese trabajador que se reporta por 500 pesos. Es un trabajador de una empresa X. ¿Qué le cuesta a ese trabajador al sistema? Bueno, es él, mientras más pobre, pues vive en condiciones infrahumanas. A lo mejor vive en Guachupita o en Catanga, en Los Minas. Pero él tiene 7 muchachos. Su esposa y él son 9. Por 1,000, 13,62. Estamos hablando de 9,000, casi 10,000 pesos, que le cuesta al sistema. ¿Y cuánto él aporta? Entre él y su patrón, el 10% de 500 pesos. 50 pesos, el 10% de 500. Él aporta 50 y le cuesta 9,000, 10,000 pesos al sistema. Eso es un engaño al sistema y eso hay que corregirlo. Y por eso nosotros estamos de acuerdo con una iniciativa del Poder Ejecutivo que tiende a darle un presupuesto y hacer la Tesorería de la Seguridad Social autónoma para evitar ese flagelo que daña a la sociedad y que daña el bolsillo de la gente honesta que está cumpliendo con sus responsabilidades como cumplimos nosotros. La parte también que hay que atacar es la evasión. Personas que están trabajando formalmente y el empleador no lo reporta a la Seguridad Social. O le ponen menos salario. Cuando le ponen menos es la ilusión que hace más daño, pues se le está dando servicio
y él está utilizando unos recursos por encima de lo que debe utilizar, porque él aporta 500 y gasta 10,000. Sí. El otro, la evasión, cuando siendo empleado no es reportado, sí. Que eso también lo puede perseguir la Tesorería de la Seguridad Social con un equipo de abogados y evitar que esos asuntos pasen. Por eso, reitero, estamos de acuerdo en que se le dé personería jurídica y un presupuesto a la Tesorería de la Seguridad Social para que se evite ese daño que se le hace a la Seguridad Social y que limita los servicios que se le pueden dar para ampliar el catálogo de prestaciones que tiene actualmente el servicio, el PDS, el Plan de Servicio de Salud, que es la Seguridad Social, que ampara a todos los dominicanos. Y la segunda parte, que tú te referías a... El tema de la casuística, de los accidentes cerebrovasculares. Sí. Nosotros siempre estamos promoviendo estilos de vida saludables. Yo creo que es una labor que embarca a toda la sociedad y que todos debemos tratar de que la gente se alimente mejor, de que la gente haga ejercicio, de que la gente no se agrave, porque cuando se agrava o muere sin cumplir el ciclo, como tú mencionabas, la sociedad está perdiendo un recurso valioso. Entonces yo creo que en ese primer nivel de atención, esa atención primaria, eso es parte de la promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad. Porque nosotros cuando un paciente se agrava, y un paciente diabético, que aquí es bastante alta la incidencia, y hay que apuntarle una pierna, eso sale muchísimo más costoso para nosotros, que esa persona no llegue a ese extremo, pero para su familia y para su empresa. Estamos frente a una situación que se puede evitar, y yo creo que es una responsabilidad de todos orientar a la población, implementar la atención primaria y esos programas preventivos que se ejecuten acorde con las necesidades de la población y que haya una orientación para evitar esos extremos que llega muchas veces a inhabilitar a la persona o a la muerte inclusive. En conclusión, la prevención sale más económica que la enfermedad. Claro, es mejor prevenir que tener que remediar, dice un adagio popular. Exactamente. Y sobre todo en la salud. Así es. Definitivamente. ¿Van a luchar ustedes por la modificación del sistema de seguridad social a corto plazo? Nosotros creemos que el sistema dominicano de seguridad social debe primero cumplirse la ley y luego que se cumpla la ley, un proceso, porque nada puede ser estático, estamos hablando de un sistema que afecta a los seres humanos y los seres humanos somos dinámicos, pero demandamos que se cumpla la ley y una vez se cumpla, que se haga una evaluación, cuáles son las demandas de la sociedad y que se haga un proceso como se hizo cuando se aprobó la ley, consensuado entre todos los actores y se modifique lo que haya que modificar. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Le damos al señor José Manuel Vargas, él es presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud. Muchísimas gracias.